Bueno, regresamos a esta última parte con este grupo de expertos en los temas económicos. Carlos Colón de Alma, profesor de finanzas. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por estar aquí. Saludos. Joaquín Villamil, presidente de la Junta de Directores de Estudios Técnicos, amigo de la casa. ¿Cómo estás, Joaco? Hola. Y el doctor Juan Lara, catedrático de Economía. ¿Cómo está, doctor? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Buenas noches. La gente en su casa podrá estar preguntando, dentro de toda esta información tan complicada, ¿cómo quedo yo como ciudadano? Yo, clase media, trabajadora, ¿de verdad estoy excluido de esto o estoy impactado por este asunto? ¿O cómo quedo ya un poco los que están en mejor condición económica? ¿Podemos hacer una radiografía aquí de cómo quedan? Si es que se puede, o que arranca, Juaco, que te veo ahí motivado. Bueno, yo creo que lo que se ha tratado de hacer precisamente son medidas que no inciden directamente con los consumidores. Okay. Algún impacto va a haber, pero yo creo que se ha tratado de evitar el impacto en el consumidor directamente. Y las medidas, por ejemplo, de contribución sobre ingresos son corporaciones y el 2% sobre los autoempleados que generen más de $200,000. O sea que yo creo que ha habido un intento de minimizar ese efecto. Pero si yo voy al supermercado mañana, ¿siento el efecto? Cuando yo vaya al supermercado a coger productos, ¿siento el efecto o no? Bueno, mañana no, pero cuando entre en vigor. Cuando se apruebe, Carlos, por favor. Sí, no, definitivamente se va a sentir. ¿Se va a sentir? Sí. ¿La habichuela va a estar más cara o el ajo o no? Lo que pasa, Virginia, es que no solamente se va a sentir, sino para que se va a hacer el dinero, es el otro problema. Está bien, pero en la góndola del supermercado, ¿lo sentiremos, sí o no? Porque me parece que la gente está esperando si lo afecta. Ya sabemos la gasolina, pero cuando compre otros productos fundamentales, Juan, ¿me afecta o no? Yo no creo que va a tener un efecto tan grande en los precios directamente al consumidor, porque esta economía está en su 8º año de recesión ya, y las condiciones de demanda no permiten aumentos de precios. De hecho, en Puerto Rico hace ya aproximadamente 1 año y medio que la inflación está extremadamente baja, que ciertamente no representa ningún problema ahora. Yo diría que el impacto más importante para los ciudadanos es que nos hemos evitado el desastre que hubiera sido la degradación del crédito. Y eso no lo hemos evitado 100% permanentemente todavía, porque todavía hay otras cosas que hay que hacer. Estas medidas definitivamente ayudan a eso porque era indispensable cuadrar el presupuesto del año fiscal próximo para evitar una degradación. Era indispensable trabajar con el déficit de la Autoridad de Carreteras para evitar una degradación. Pero como decían hace un ratito las personas del sector privado que estaban conversando aquí con nosotros, ese no es el fin de esta historia. Todavía necesitamos corregir problemas de fondo para asegurar que la economía funcione bien en el futuro. Alex, el cuatrenio pasado hubo unas imposiciones, recuerdo la del CRIM, que tenían principio y fin. En este caso nadie se ha atrevido a decir esto es por un periodo. De hecho lo trae Manolo Sidre. ¿Estas medidas serían reversibles eventualmente? O sea, ¿podemos después o una vez el pueblo se acostumbra a pagar más, el gobierno obviamente no va a ceder? Yo creo que lo que es urgente ahora son dos cosas. Una es poner en marcha un proceso de reestructurar el sistema fiscal. Y cuando digo sistema fiscal es el contributivo, pero también por el lado de los gastos, las dos cosas. Y segundo, poner en marcha un proceso que empiece a reactivar la economía. Y eso quiere decir darle más énfasis a la cuestión de inversión. O sea, el gasto en inversión en Puerto Rico ha ido bajando dramáticamente en los últimos años y la proyección para el año que viene es la misma, ¿no? Así que hay que revertir eso. Pero esas son dos cosas que hay que empezarlas urgentemente. Una vez tú reestructures el sistema fiscal, es posible que tú puedas cambiar estas medidas que se han aprobado ahora por otros mecanismos, pero tiene que haber la certeza de que el sistema contributivo te va a generar los recaudos. Yo creo que el objetivo, en cierto sentido, el objetivo de lo que ha ocurrido este año era evitar la degradación de los bonos. Hubo quien dijo que en la legislatura se habían olvidado del propósito y empezaron a hacer, por ejemplo, hay 15 medidas contributivas aprobadas, 15 medidas. 15 medidas. Y eso pues crea un nivel de complejidad que no es... Carlos, ¿cómo lo ves tú? Pues mira, yo estoy bastante pesimista en este caso, por dos razones principales. Primero, lo que me dicen los números oficiales y lo que me dicen los oficiales de gobierno no cuadra. Gastos. La legislatura se mantuvo su presupuesto intacto, no se redujo ni un centavo. La deuda que dicen que está subiendo, según los números oficiales, el pago de deuda de años anteriores bajó 14 millones
y la deuda total de este presupuesto, 131 solamente aumenta. El Departamento de Educación, con menos estudiantes, tiene 238 más que de gasto. Sí, eso está Y lo bueno. más importante, en la inversión se provee 0 para inversión. Entonces, la preocupación mía no es tanto el asunto de los impuestos, es tanto por qué estamos dedicando fondos, estos nuevos recursos en una economía deprimida, desperdiciando la capacidad de pagar impuestos para ponerlos en un uso productivo, lo estamos utilizando para gasto. Eso es lo que me preocupa a mí. Ok, no tengo tanto tiempo como quisiera preguntar, pero me gustaría hacer unas preguntitas que me parece que son particulares por la gente que está viendo. Por ejemplo, un empleado público hoy tiene que pagar la tasa, la patente nacional, ¿sí o no? Juan. No tiene que pagar, ¿verdad? ¿Tiene que pagar más tasa contributiva, sí o no? No, El que gana más de $200,000, ¿qué tiene que pagar? el 2%. 2% solamente. Un 2%, una patente Digo, nacional 2% sobre tasa. O sea, sobre tasa. Las compañías en Puerto Rico de más de 2 millones, ¿esas tienen que pagar qué, Carlos? Eso es lo que tiene la patente. La patente nacional de 2%. Y esas además regresan Al a 39. la tasa contributiva anterior a la reforma sí, contributiva de hace 39. 2 años. exactamente. Si voy a los supermercados y a tiendas por departamento, ¿podría conseguir un aumento en los productos básicos, sí o no, Carlos? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Yo creo que no, ¿Tú crees no que va no? a ser un cambio notable. Yo no creo que sea notable. Si voy a comprar un televisor, si voy a comprar a arreglar mi caja, a comprar una batería, a comprar otros efectos que no son los básicos, ¿podría haber un aumento o no? Muy leve. Juan. Si hubiera, sería muy leve. Yo creo que no. Carlos, ¿tú crees que sí? Sí, yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Juan, Yo creo que si lo hubiera sería muy moderado. muy moderado. Yo creo que el énfasis en el impacto inflacionario no ha sido el correcto. Yo creo que los problemas de las medidas tienen que ver con otras cosas, no con el efecto inflacionario. Yo En eso estamos de resaltaría acuerdo. eso, y En de eso hecho estamos es de lo que acuerdo. estaba diciendo hace un momento Sidre y lo que decía la señora Rivera, Waleska Rivera, que realmente en lo que tenemos que concentrarnos es en reactivar la actividad económica. La inflación realmente no es el No problema. es el problema. Pero al mismo tiempo ellos también alertan de que le están poniendo unas condiciones difíciles para lograr eso. Bueno, Pero ya este fin de semana yo hablé con un dueño de negocio que ya decidió cortar 2 contratos, tiene 2 contratos de limpieza, ya va a cortar 1. O sea que no es solamente el efecto inflacionario, Juaco tiene razón y Juan también. Ese no es el issue grande. El issue grande es el impacto en la economía. Aumentas impuestos y no provees para producción e inversión. Ese es el problema. ¿Cuál va a ser el efecto entonces en los negocios que quizás no puedan pasarle el precio adelante a sus clientes, que tienen que absorberlo y están bien apretados ya? Porque no puedan generar los empleos que se estaban esperando en la empresa privada. O que se pierdan ajá, empleos. En esa misma línea de Mili, ideales que la cogió ahorita, ¿más difícil crear los empleos con todas estas medidas o no tanto? O sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Más Ferdinand, difícil? estos recursos dedicados a inversión traerían una bonanza a Puerto Rico. Estos recursos desperdiciados en gastos de gobierno no van a traer bonanza a Puerto Rico. Juaco, coincide. Bueno, yo creo que los recursos que se van a levantar básicamente se van a ir en pagos de deuda, este ¿Qué tipo problema? de cosas, y eso no te ayuda a generar empleo. Ujú, O sea, que eso va a ser un reto. Es una extracción neta Este no es de un la programa. economía. Estas medidas específicamente no son para crear empleo. Exacto. Para crear empleo hay que tomar otras medidas. Hay que hacer otras cosas. ¿Estaremos el año que viene en la misma discusión, sí o no? Claro. Sí, lamentablemente que sí. Yo pienso que sí. Sí. Pero Nos di que no, por esperemos favor. que con un presupuesto, con un déficit mucho menor y con una mejor capacidad para controlarlo. Bien. Bueno, qué privilegio conversar con ustedes. Gracias. La verdad es que ha sido extraordinario. Vamos a una pausa y venimos rápido. Bueno, hemos hecho aquí un esfuerzo grande, nuevamente en Sistema TV, haciendo todos los esfuerzos posibles para orientar al país, así que hemos tenido, como dice Ale, un programa. Eso es así. Espero que lo hayan disfrutado, hemos echado de resto aquí con mucha gente, pero mañana seguimos, ¿verdad, Mili? Eso es así, seguimos en Jugando Pelota Dura a las 6 de la tarde, analizando estos temas y otros, porque hay muchas noticias que ocurrieron Sí, señor. en el día de hoy. A las 8 de la mañana, jugando Sí, pelota dura en mañana seguimos a las Noti1, 8, a las 8 de la mañana Noti1 jugando pelota y dura. a las 4 de la tarde. El batazo de El Felipe por batazo. primerahora.com. Nos vemos mañana, que disfruten la noche, gracias. Buenas noches.